desde la página web y lo pueden colocar. Yo lo he colocado en una variable opciones que me permite a mí modificar desde afuera. Me permite a mí modificar desde afuera la gráfica como tal, ¿sí? Entonces yo entro aquí y si quiero modificar el título, yo voy a un código que me indica cómo modificarlo. Por ejemplo, en ese caso sería opciones, entro a título, entro acá a text y le digo que quiero que tenga otro título y lo coloco por acá abajo, ¿sí? Esa es la manera como se modifican las cosas. Our Father art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Saint Mary. Saint Mary. Saint Mary. Saint Mary, oh. Saint Mary, aunque me digas no te amo, sé que no es así. Pretendes pensar que no existí, ahora te culpo a ti. En ti nunca debí confiar, eso fue un grave error. Let go. Tu belleza me supo engañar y no lo pude evitar. Porque ahora desearías que me fuera ya, déjame ya, no puedo negar que necesito alejarme, pero no puedo, no. Our Father art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Saint Mary, Saint Mary. Saint Mary, Saint Mary, oh. Saint Mary, No te desconectes de Go Radio. Amigos, buenos días. Hoy es martes 27 de noviembre, iniciamos un programa más de Al Aire con Dianel. Y bueno, platicarles nada más que la semana pasada no pudimos estar en el programa porque Fundación Dianel recibió el lábaro patrio de manos de las autoridades de gobernación y pues queríamos celebrarlo esto con ustedes. Por eso es que no pudimos en el programa, pero tuvimos algo muy bonito que lo vamos a guardar como un bello recuerdo para la fundación y para lo que estamos trabajando en ella. Y bueno, les doy los teléfonos en cabina por si quieren llamarnos y saludarnos o lo que gusten. Es el 5341-6136. Ya saben, la mecánica, se preparan su cafecito, su té, se sientan tranquilos y vamos a escuchar a un gran invitado. Quiero platicarles primero que en Fundación Dianel creemos en los jóvenes. Para nosotros los jóvenes son lo que nos va a llevar a un cambio de verdad en el mundo, en nuestro país, en nuestra comunidad, nuestra colonia, nuestra familia. Entonces queremos abrir una serie de programas dándole voz a los jóvenes, a la juventud. Ellos tienen muchísimo que decir y nosotros estamos aquí para escucharlos, para entenderlos, para aprenderles y para caminar junto de ellos o detrás de ellos. Entonces, bueno, pues nada. Tenemos un joven activista que es defensor de los derechos humanos, es egresado de la licenciatura en Educación para la Salud en la Universidad de El Salvador.
Profesionalmente se ha desempeñado como coordinador y líder de proyectos para Asociación Atlacatl Vivo Positivo El Salvador y en el Fondo para Jóvenes de Centroamérica, México, CAMI Fund. Es técnico de alianzas, incidencia política y facilitador de procesos de formación en derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos, nuevas masculinidades, despenalización del aborto, entre otros temas, para la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético, eugenésico El Salvador. Ha participado en diferentes cumbres y encuentros internacionales, invitado por organismos como el Fondo de Población de Naciones Unidas El Salvador e IPAS. Está con nosotros el licenciado Noel González. Noel, muchas gracias por acompañarnos, muy honrada de tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes, la verdad, por invitarme a este programa. Muy contento, Susana, de conocerte, de compartir. Y bueno, creo que en este proceso es donde vamos caminando juntos, diría yo, ¿no? Sí, ajá. A mí me encanta mucho el trabajo intergeneracional, el hecho que nos vayamos acompañando sin importar la edad, ¿no? Ajá. Adultos, jóvenes, adolescentes, niños, niñas, vayamos avanzando para lograr algún día tener un mundo mejor para todos, un mundo donde todos y todas podamos vivir en paz, en armonía, en tranquilidad, donde los derechos humanos sean una realidad sobre todo. Creo que ese es el devenir y gracias por invitarme a este programa. Que así sea, Noel. No, pues yo la verdad me encanta trabajar con jóvenes o escucharlos y sí, me uno, cuando me dejan caminar a su lado, camino a su lado y cuando no voy por detrás empujando. Ustedes pueden, chicos, echando porras, ¿no? Sí. Oye, vaya currículum, Noel. Muy joven y mira todo lo que has hecho. ¿Por qué? Bueno, creo que he sido activista por amor, siempre lo digo. Uno debe de tener esas convicciones. Lo que te mueve lo debes de hacer por amor, ¿no? Y a mis 11 años tuve la oportunidad de ser reclutado, digamos, por medio de la escuela donde yo estudiaba y una ONG. Y comencé a formarme en temas de derechos humanos, sobre todo en el marco de violencia intrafamiliar, prevención de la violencia intrafamiliar. Creo que la mayoría, por no decir casi la gran mayoría de hogares, de los niños y niñas de Latinoamérica, hemos tenido que vivenciar algunas situaciones no gratas de violencia intrafamiliar, que yo hoy más que nunca digo, esa violencia intrafamiliar tiene que comenzarse a verse como violencia hacia la mujer, ¿no? Más allá de violencia intrafamiliar, es una violencia hacia las mujeres. Digo esto porque muchas veces se le da la connotación, ¿no? Y hay muchísimos dichos que yo creo que están mal dichos. Entre uno de ellos es como, entre esposos y casados nadie meta mano, algo así. Ajá, entonces es como, bueno, no. O sea, sí tenemos que poner ojos y oídos. Claro. Y ponernos atentos a esas diferentes violaciones. Sí. Porque hay que detener los feminicidios. El primer momento de un feminicidio son esas palabras, ¿no? De tonta, de bruta, cosas que lo hemos así, normalizado, ¿no? Exacto. Entonces, mira, ahí comencé y desde el 2000, desde la edad de 11 años, entonces, he venido hasta acá y creo que eso me impactó y me marcó en el hecho de que te conviertes en alguien que lo está viviendo, que lo ha vivido, la violencia intrafamiliar, pero alguien que puede hacer algo para cambiar eso. Tanto para ya no vivir lo interno, y también para ayudar a otros a luchar y prevenir ese tipo de violencia. Entonces creo que es ahí donde comienza mi pasión, ¿no? Mi emoción. El darte cuenta de que no te puedes quedar ahí quieto y de brazos cruzados ante una realidad que te está consumiendo, ante una realidad que te puede llegar a tocar y te puede dejar huérfano de madre, ¿no? Entonces, es difícil, porque yo muchas veces he dicho, y bueno, no lo digo porque no ame a mi papá, pero sí tengo que decirlo, las situaciones de violencia fueron muy graves
Y incluso una vez tuvimos que llamar a la PNC, a la Policía Nacional Civil, para detener una agresión, ¿no? ¿Te imaginas? Sí. Y yo creo que es ahí donde es más difícil porque recuerdo las palabras de mi abuela y dice que ay, como el que no honre a su padre y a su madre, pues ya sabes, ¿no? El castigo divino. Y yo digo, pues, no estoy deshonrando a nadie, No. estoy protegiendo la vida de mi madre. Ajá. Estoy protegiéndonos a nosotros. Sí. Y estoy de una forma contribuyendo que esto pare y que mi papá también reaccione. Porque muchas veces como hombres necesitamos, por así decirlo, un escarmiento, ¿no? Hay momentos que también funcionan para reflexionar en la vida. Y yo creo que el hecho de que llegas a ese punto es para eso, para decir, bueno, esto que estoy haciendo realmente es malo, esto que estoy haciendo realmente hace sufrir a mis hijos, a mis hijas, y hace sufrir a la persona que amo. Porque ese es el discurso, ¿no? Sí. Pero nosotros decimos, si amas a alguien, no lo puedes estar maltratando, no lo puedes estar agrediendo. No. Hay que repensarnos nuestra forma de amar como hombres. Y ahí es importante donde hay que hablar sobre nuestras masculinidades, el hecho de qué es ser hombre para nosotros. Wow, Noel. El día que te conocí, yo lo conocí por Caro Mendoza, que se acordarán que estuvo aquí invitada con nosotros. Hola, Caro, te mandamos un saludo porque seguro Sí, nos estás muchos viendo. saluditos a Carolina. Sí, ajá. Y a Joshua. Josué. Este niño Torres, para Facebook. Ajá, ya lo hice en vivo, ni modo, ya me di a conocer. Es que siempre se me olvida el nombre de Josué. De Josué. Perdóname, Josué, te quiero mucho, pero yo tengo aquí un problema muy tremendo con mi senilidad. Con los codos. Ay, no, perdón. Con los codos. Sí, bueno, yo te conocí gracias a Caro, que me hizo el favor de presentarte, y desde que lo escuché hablar, amigos, de veras me impactó que un joven tenga tanta conciencia social. Tú eres de El Salvador. Sí. Entonces, lo primero que me vino a la mente es hablar el tema de la migración, de esto que está sucediendo, que él lo sabe muy bien y lo entiende y lo que nos estuvo contando, pero bueno, no es el tema y lo vamos a tener que volver a invitar y le vamos a rogar para que venga, para que hablemos de ese tema. Platicamos de masculinidades también, dije, wow, este chavo se la sabe. Pero bueno, decidimos en consenso hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, que es el tema que nos compete hoy. Y cuéntanos, ¿qué son los derechos sexuales y qué son los derechos reproductivos? Bueno, hay que tener en principio una noción de que estos derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Tienen su fundamento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las constituciones de los diferentes países, en las leyes y normativas. Y muchos dicen, no, es que los derechos humanos, los derechos sexuales, perdón, son un invento. Yo he escuchado muchísimo eso y he encontrado muchas personas fundamentalistas que te dicen eso. Y tú dices, no, realmente hay que visibilizarlos y ya están ahí. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos nos habla del derecho a la salud. Sí. Y cuando tú dices el derecho a la salud, no solo es a que alguien te cure de una enfermedad, es también todo tu cuerpo, ¿no? Por decirlo, no es que alguien que te cure de una apendicitis, Sí. es alguien también que te cure y te ayude cuando tengas un problema de infertilidad, por decirlo, ¿no? En el caso de las mujeres, es alguien que te cuide y te atienda cuando tenga un problema un hombre con la próstata, ¿no? Y más allá y más acá, viniéndonos a los adolescentes, implica la educación, implica el hecho de que las y los jóvenes, bueno, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y en todas las etapas de nuestra vida tenemos derecho a una educación. Y a una educación, lo que se hace en los derechos sexuales y reproductivos es decir, bueno, agreguémosles un componente más, educación integral en la sexualidad, que la sexualidad es todo nuestro ser y deviene desde nuestra vida, en todas las etapas de nuestra vida tenemos una sexualidad, entonces hay que reconocerla. Más allá de cualquier otra cosa, estos derechos humanos son parte de nuestra vida cotidiana.
Entonces ese es el marco desde el cual hay que comenzar. Y un poquito de historia, quizás decir que, bueno, viene desde 1900, desde que se hace la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Desde que nace la declaración en el 48, en 1948. Esto fue después de la Segunda Guerra, ¿no? Que vino justamente a alimentar toda esta cuestión de derechos humanos, ¿no? Exacto. La ya dignidad, cuando se constituye la ONU como tal, ¿no? La Organización de Naciones Unidas. A partir de eso es que se comienza a hablar sobre cómo evitar cosas que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial y que se ponen en común los países y dice, sí, tenemos que evitar que estas cosas como los genocidios, la xenofobia que fue tremendo, ¿no? El nazismo, cómo acabó con la vida de millones de personas. Entonces es desde ahí, parten desde la dignidad humana, ¿no? Y como decía, pues devienen desde ahí y más adelante también tienen un impacto y tienen diferentes hitos. Por ejemplo, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en el marco de Viena, 1993. Hay otros documentos también, como las Conferencias Mundial sobre Población y Desarrollo, celebrada en Cairo en 1994, y luego más acá, pues, la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se llevó en 1995. Entonces, todo esto es importante tenerlo presente, porque uno de los hitos más grandes de la historia y de la humanidad es que en 1993 se reconocen los derechos humanos de las mujeres. Oye bien, hasta 1993. Sí. Derechos humanos de las mujeres. Sí. No, hombre, estamos en pañales. Y bueno, me quedé tan pasmada que yo creo que nos vamos a un corte y regresamos ahorita, pero no se vayan porque esto se viene muy bueno. Ahorita regresamos, amigos. Sí. Camino más directo al paraíso. Sentir que sueñas mientras te beso y las manos te acaricio. Dormir contigo es navegar en una estrella hacia el espacio. Con el susurro de tu voz, tierno y despacio. Y dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un verso. Saber que duermo y al mismo tiempo conocer el universo. Dormir contigo, con mi cabello acomodado entre tus brazos y el terciopelo que me brinda tu regazo. ¡Qué maravilla! Con el calor de un nuevo día en la ventana, fue algo hermoso, amor. Dormir contigo.
con mi cabello acomodado entre tus brazos y el terciopelo que me brinda tu regazo. ¡Qué maravilla! Dormir contigo, con la ilusión de que despertaré mañana con el calor de un nuevo día en mi ventana. Fue algo hermoso, amor, dormir contigo. 1948 y en el 93 es que se reconoce la fecha. Ajá. Amigos, regresamos y aquí Noel y yo seguimos hablando de que en 1993 se reconocen los derechos de las mujeres y wow, o sea, no tengo palabras. Aquí surgen los grupos feministas, me contabas ahorita en el corte. Sí, precisamente pues todo este trabajo de reconocer los derechos sexuales, los derechos reproductivos, tiene que ver con el trabajo histórico que las mujeres feministas han hecho, porque en primer marco se hace una Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En el 1948, desde donde se norman, desde donde nace la normativa de los derechos sexuales y reproductivos. Pero aún tienen que pasar todos estos años de luchas. Las mujeres feministas estuvieran luchando para que se fueran reconocidos sus derechos humanos en el 93. ¿Y cómo es que se logra todo esto? Pues estas mujeres son científicas, son estudiosas, son teóricas y dicen: hay que comenzar a hablar de particularidades. ¿Cómo se deben de garantizar los derechos humanos de las mujeres y cómo se deben de garantizar los derechos humanos de los hombres, ¿no? Porque todos somos iguales ante la ley, pero todos tenemos diferencias, incluso entre los del mismo sexo biológico, ¿no? Por así decirlo, hombres y hombres no somos iguales, somos distintos. Y hombres y mujeres somos diferentes. Pero ante la ley tenemos que reconocernos por iguales, con todos los derechos, y la atención y la garantía de estos derechos sí deben de también ser específicos, ¿no? Y por eso es que se da este marco. Yo siempre voy a decir y voy a tener claro que las luchas históricas de las mujeres feministas han marcado el hoy, han marcado y son estas luchas las que han permitido que hoy muchas mujeres puedan tener garantías legales y garantías de su propia vida. Muchas. Seguimos hablando de que hay violaciones a los derechos humanos y seguimos luchando porque esas violaciones y los feminicidios acaben. Seguimos luchando, pero los goces de los derechos, como por ejemplo la educación que la mujer hoy tiene, han sido parte de estas luchas históricas de las mujeres feministas. Del trabajo de ellas. Sí. Y hay que honrar y respetar el trabajo que han hecho todas estas mujeres. Exacto, y reconocérseles. Porque estamos gozando todos de eso que ellas hicieron. Sí. Yo como mujer gozo de todo eso que ellas nos dejaron y ustedes como hombres también lo están gozando. Prueba de ello es que tenemos jóvenes conscientes, ¿no? Exacto. Que gracias a la lucha de ellas han abierto los ojos a esta realidad y no se han cegado ante lo que ha sucedido por años y años. Sí. Oye, Noel, que derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿qué no es lo mismo? ¿Qué es diferente? ¿Dónde está la diferencia? Ok, no son lo mismo. Uno, porque es importante reconocerlos por separado, y también hay que tener en cuenta que tienen una interrelación, ¿no? Una de las características fundamentales de los derechos humanos es que son interrelacionados, interdependientes, en fin. Pero los derechos sexuales los tenemos que ver como tales, como derechos sexuales, porque estos tienen sus particularidades. Por ejemplo, el derecho a la salud sexual. Esa atención particular que se le debe dar a la atención
que no es reproductiva, sino que sexual. Aquí venimos lo voy a poner de nuevo como ejemplo el tema de la infertilidad, ¿no? Un derecho sexual es que las personas puedan gozar de todos los avances científicos que tengan que ver con el goce de ese derecho. Para lograr una fertilidad, la mujer tiene que ir al médico, tiene que ser atendida, tiene que haber todo un proceso de, digamos, de control para que eso se lleve a cabo, ¿no? Y por eso es que en muchos países ahora existen las clínicas de fertilidad. Y para que todas las mujeres en cualquier condición y en cualquier estrato social que vivan puedan gozar de ese derecho, ¿no? El derecho a la sexualidad como tal, ¿no? Y el reproductivo que tenga que ver con el hecho de que una mujer pueda o un hombre pueda gozar de su vida reproductiva. Tener en cuenta que este derecho a la atención sexual muchas veces va ligado con el reproductivo, pero otras veces no. Por ejemplo, yo siempre digo, no siempre que tú tienes una relación sexocoital es para reproducirte. Sí, no. De hecho, la mayoría de las veces no. ¿Verdad? Sí, ¿no? Ajá. Entonces, ¿te imaginas cuántos niños habrían? Sí, entonces uno dice, bueno, desde ahí tenemos que partir. Y otro derecho muy importante que lo podemos poner de ejemplo es el derecho a la vida. El derecho a la vida. En el marco de los derechos sexuales y los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la vida es el hecho de que ninguna mujer tenga que morir por un proceso de embarazo o parto. Y estamos hablando de la mujer en sí, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hacer esa diferencia entre los derechos sexuales y reproductivos. Estos permiten poder brindar atención a esas particularidades, a esas cuestiones específicas de la salud de cada persona, de la salud de cada ser humano. Entonces por eso es que tenemos que hablarlos por separados. Ya. Sí. O sea, la mujer tiene derecho a decidir si quiere o no tener un bebé. Exacto. Desde antes del embarazo. Exacto. Y ya cuando hay un embarazo, la mujer tiene derecho a decidir si quiere continuar con ese embarazo o suspenderlo. Exacto, hay marcos ¿Qué legales. temas? Hay marcos legales que ya existen y que los diferentes países de Latinoamérica han ido adoptando el derecho a decidir sobre continuar o no continuar con un embarazo. Muchos lo conocemos como el derecho al aborto legal, gratuito y seguro. Sí, ese es un marco muy importante que se tiene en la cuestión de sexualidad y reproductividad, ¿no? Y es importante que lo hablemos y lo digamos porque deviene de la garantía de los derechos humanos. Por ejemplo, en muchos países, quedan 5 en Latinoamérica, entre ellos El Salvador, Nicaragua y Honduras, que tienen la penalización absoluta del aborto. Entonces tú te quedas así como, ¿cómo es eso, no? Y te lo piensas porque tú dices... A ver, ¿qué países me dijiste? Honduras, Nicaragua y El Salvador. Solo en Centroamérica. Sí, El Salvador. Entonces, imagínate qué difícil es esto, porque si una mujer tiene un embarazo de alto riesgo, un embarazo anencefálico donde el feto no desarrolla un cerebro, y que tú sabes que cuando es anencefálico, esta criatura no va a sobrevivir después del parto, ¿no? No sobreviven. Sí. Entonces, pero el Estado obliga a esas mujeres a continuar con ese tipo de embarazos. Y ya no se diga si es producto de una violación sexual. Todavía el Estado es más, más ensañado con ese tipo de cosas, porque es pues que lo pueda tener, que al fin y al cabo no va a pasarle nada, y se olvidan de toda la cuestión psicológica, emocional, el daño que le están dando a esa adolescente, porque en su mayoría, hay que reconocerlo, son niñas y adolescentes. El último informe que se tiene sobre violación a derechos sexuales para nosotros era de 25,000
niñas y adolescentes embarazadas en 2015. Entonces, como, wow, te preguntas Sí, qué no. está pasando. Y estos marcos normativos y estos países que violentan los derechos humanos. Las niñas son las que más sufren y son las que están más relacionadas a la mortalidad materna, Ajá. porque su cuerpo no está preparado. Claro que no, Sí. sí, no, en todos los aspectos, ni emocional, ni fisiológicamente, ni socialmente están preparadas Exacto. para ser madres. Te contaba hace rato, fuera del aire, de un caso que fue referente aquí en México, el caso de Paulina. No sé si ustedes recuerden, esta niña de 14 años, esto fue en 1999-2000, una niña de 14 años en Mexicali. Entra un hombre a robar a su casa y la ataca sexualmente. La viola no sé cuántas veces, la niña queda embarazada, 14 años. La niña acude al hospital, a las instancias legales, piden y exigen su derecho al aborto. Ella quiere abortar, no se lo pueden negar porque está legislado en Baja California el aborto por violación. Y pero la justicia hace todo lo posible por alargar el tiempo, y lo que me parece un exceso de violencia contra esta pequeña fue la presencia de grupos pro vida y de sacerdotes convenciéndola, porque a pesar de que a ella no le podían negar este derecho y que lo estaban exigiendo y que ella estaba segura y consciente de que no quería continuar con ese embarazo, el doctor que decidió no llevarlo a cabo, le dieron orden de aprehensión y salió a los 2 o 3 días. Sin ningún problema. Después te digo, llega la forma más violenta, que es llevar a los grupos pro vida para ponerle videos de cómo es un aborto, para decirle cuestiones del infierno y del cielo y de de todos los castigos que va a tener, y la niña termina con miedo diciendo voy a continuar con mi embarazo. No sabemos qué hay detrás de todo esto porque ella estaba convencida. Entonces, aquí hay una cadena de violación de derechos humanos a esta pequeña, y como ese caso suceden un montón, Noel. Sí, yo diría es una dilatación de la justicia. ¿Sabes por qué? Porque se va dilatando el tiempo entre eso de que hay que esperar tal proceso, y de luego cuando vienes a ver ya pasaron las 12 semanas, que es el tiempo legal acá, ¿no? En Ciudad de México, para la interrupción del embarazo. Pero para que eso no sea posible, entonces dilatas todo el proceso. Postergar Lo postergas. Lo que se pueda. Entonces no estamos hablando del acceso real de la justicia para las mujeres. Y tienes a una chica que ha sido víctima de violencia, víctima de violación, pero sigue siendo violentada por el Estado. Y estas cosas las tenemos que denunciar. Esto es violencia por parte del Estado. Una extrema violencia por parte del Estado y por grupos, y luego viene el otro lado, el derecho al parto humanizado. Pero ahorita platicamos de eso, nada más regresamos del corte. Ahorita regresamos, amigos, no se vayan, Saber envejecer es una de las asignaturas más importantes de la carrera de la vida. Llegar a la tercera edad no significa decadencia, muerte ni enfermedad. Puede ser la mejor etapa de crecimiento, plenitud y libertad en el ser. En Aprender a Envejecer, te compartiré los secretos para una vejez satisfactoria, sin temores ni prejuicios. Lunes, 4 de la tarde, solo aquí, en Go Radio. When it feels that you've been left 2 steps behind, and the things you get are not the ones you want. When the space is not enough to spread your wings, and your eyes are closed so tight to hold the tears.
Don't forget we're stardust breathing moments. Raise your hands and shine. 'Cause life is short. Let's make a home of every place we go. 'Cause life's too short. Don't keep me waiting here forevermore. When we learn to drop the blindfold of our souls and discover what it means to be in love. Roads will find them eternity, songs of a new dawn. We're a rolling star, this rhythm goes. Show me how you shine. 'Cause life is short. Let's make a home of every place we go. 'Cause life's too short. Don't keep me waiting here Regresamos, amigos, seguimos hablando de derechos sexuales y derechos reproductivos con nuestro querido amigo Noel González. Estábamos hablando hace rato del aborto. No vamos a meternos muy profundamente en este tema porque es lo que decíamos ahorita, o sea, teorías hay muchísimas, Sí. posturas hay muchísimas, pero hablando de los derechos reproductivos de las mujeres, por el otro lado, el derecho al parto humanizado. Sí, imagínate que muchas veces nos ponemos a decir, bueno, nosotros lo analizamos y lo vemos y es como contradictorio, ¿no? Ujú. Porque ¿cómo es posible que las mujeres son obligadas a parir, son obligadas a dar a luz, pero a la misma vez, cuando el personal de salud te está atendiendo, que debería de ser con calidad, con humanidad y calidez, no lo hace? Es una cuestión de, ¿y usted para qué abrió las piernas? ¿Y usted para qué se dejó? Y esto te pasa por andar de calenturienta. Pero bien que te gustó. Ajá, o bien que te gustó. Y cállate porque de seguro cuando lo estabas haciendo, no estabas gritando, ¿no? Entonces, esa es una violencia violencia. a la dignidad y a la integridad de la persona, al honor de la persona. Sí. Porque pongamos un caso, y que son casos reales, estas niñas y adolescentes que son obligadas a continuar un embarazo producto de violación sexual y que luego llegue con sus dolores de parto, no es normal. Yo he escuchado siempre que dicen que el dolor de parto es como que te quebraran los huesos 100 veces. Te El abren. umbral del dolor dicen que es mucho más fuerte, ¿no? Y no digamos para aquellas personas que son más sensibles al dolor. Sí. Entonces, y que venga la enfermera, el médico o quien esté atendiéndote y te diga para qué abrió las piernas o para qué anduvo de calenturienta. Y te imaginas una persona víctima de violencia sexual que ha sido víctima en todo su proceso y llega incluso al momento del parto y continúa siendo víctima de violencia. Entonces, creo que hay mucho que hacer en ese tema. Hay muchísimo que hablar sobre el tema de la violencia obstétrica y es necesario hablarlo para evidenciarlo y para hacer cambios, porque yo creo que es posible hacer cambios en la gente. Creo que la educación es la mejor herramienta Definitivo. para lograr transformar a las personas, sus conductas, sus comportamientos.
Definitivo, porque es un momento para quienes decidimos continuar con nuestro embarazo y nos agrada la idea de tener un bebé. Yo así disfruté mucho mis embarazos. Sí. ¿Por qué no te permiten compartir esa alegría con tu pareja o con tu mamá o con alguien a quien tú quieras, alguien muy cercano que va a estar junto con tus bebés, y no te permiten aquí que en salud pública el parto acompañado, que estés ¿no? con Sí, alguien, sí. ¿no? Y también sé que hay formas de minimizar el dolor, formas no agresivas como lo que son la raquia y las inyecciones que te ponen para que baje el dolor en el momento del parto, las contracciones. Sí. Hay otras formas, el yoga, concentración, muchas otras cosas que te apoyan y no te lo permiten. Sí, por ejemplo, se habla muchísimo también de cómo hacer que la medicina también hoy en día, y más que la medicina, yo diría, los profesionales de la salud, tengamos en cuenta también estos procesos colectivos, interculturales, ¿no? De la medicina alternativa, porque cuando se trabaja también con poblaciones originarias, los pueblos originarios, muchas de las mujeres nunca han tenido parto sobre cama. Y es que ese parto que te pongan sobre la cama no es la forma correcta, por así decirlo, para estas personas que han vivido y han crecido y que viven en armonía con la naturaleza, y el parto siempre lo han hecho en cuclillas o acurrucadas. Qué cosa tan bella estás diciendo, y es porque ayuda a que el feto, la gravedad ayuda a que el feto salga con más rapidez. Salga, ¿no? sí. Yo estuve en Cuetzalan y ya les he contado que conocí a una partera y ella me dice que la cantidad de partos que ella atiende acostada son muy pocos, solamente cuando la mujer así lo decide, pero normalmente es de pie. Y Sí. dicen que sufren menos, obviamente está acompañada de sus hijitos, del esposo, de la mamá, en un ambiente de mucha tranquilidad, de mucha alegría, y hacen su parto así, de Sí. pie o en cuclillas, y es tan bonito. Sí. ¿Por qué no nos los permiten? Yo creo que tenemos que ir aprendiendo y desaprendiendo muchas cosas occidentales, ¿no? Sí. Y es que todos los procesos que nosotros venimos y hemos aprendido, lo digo así, es desde un marco occidental, ¿no? De la cultura y de las ciencias occidentales. Y nos olvidamos de que también nuestros pueblos originarios también han hecho ciencia, tienen ciencia. El hecho de que nuestros pueblos originarios hayan tenido el 0, por ejemplo, en la numeración, ¿no? Sí, ajá. Y tú dices, wow, eso es parte importante. ¿Y por qué no se van respetando y se va aprendiendo? Yo siempre digo, el conocer nuevas cosas es una forma de ir aprendiendo y fortalecer. Nosotros. Y esto ponerlo al servicio de la garantía de los derechos humanos. Y irlo regando por todos de lados. la dignidad que lo humana. escuchen, Y porque todo tiene que ver con la dignidad humana. Todo. En lo que hablábamos sobre esta cadena de injusticias, que existe la imposición, ¿no? Y que no se respeta la autonomía de decisión de la mujer, la autonomía de decisión del cuerpo que cada persona tiene. Y sobre todo, cómo este sistema patriarcal, machista, le impone a las mujeres cosas que uno como hombre no puede hacer. Y ahorita que dices uno como hombre, quiero hacerte una pregunta, Noel, con todo el respeto, pero ¿por qué un hombre viene aquí a hablar de despenalización del aborto? Porque los hombres también somos parte de esto. Y sabes, a mí me gusta mucho esta cita de Sor Juana Inés de la Cruz, que dice: hombres necios, que acusáis a las mujeres sin razón, sin darse cuenta que ellos son la causa, ¿no? Sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Eso, exacto. Ay, bonita la Sor Juana. Sí, a mí me emociona muchísimo. Sí. Tengo mala memoria, ya se habrán dado somos cuenta. Somos dos, también ya se dieron cuenta. Pero retomo desde ahí y parto desde ahí, porque
los hombres somos los culpables de estas situaciones, el machismo, ¿no? Ese machismo imperante, que son patrones culturales, que hay que deshacernos de ello. La cultura es bonita y nuestra cultura es hermosa, pero hay que también identificar que hay cosas que son destructivas dentro de nuestra cultura. Y dentro de nuestra cultura el machismo, esos patrones culturales machistas son destructivos. Son destructivos hacia la otra persona, en este caso hacia las mujeres, pero también es destructivo hacia nosotros los hombres. Por tanto, un embarazo no es posible y no se concibe, aún en la actualidad, si no es por intervención del hombre, ¿no? Y en estos casos de violación, yo digo, no tenemos que permitir las violaciones, no tenemos que permitir que hayan casos de hombres abusando del poder y abusando de niñas, porque son niñas, y es una cuestión de poder, ¿no? Yo creo que es ahí donde nace el quehacer y desde donde nace mi activismo por amor y convicción, que lo mencionaba al inicio, porque creo que como hombres podemos hacer cambios y estamos obligados a hacer cambios. Se están responsabilizando. Y tenemos que responsabilizarnos de esos cambios, sí. No podemos continuar como hombres agrediendo a nadie, y mucho menos a las mujeres o a niñas y adolescentes. Y creo que aquí es donde parte también algo que quería decirlo desde hace momentos y lo estábamos hablando al inicio. Los hombres y la ciudadanía no tenemos que ser solapadores o tapadores de estos sacerdotes, pastores, curas, como se les llame en el lenguaje popular, ¿no? Que son violadores de niñas y niños. Yo, la verdad es que se me ponen los pelos de punta cada vez que leo una noticia sobre sacerdotes que han violado niñas y niños, y que la iglesia no hace nada. O sea, hay una impunidad total. Inclusive protege. Y protege, exacto. Y protege a estos violadores. Y de pronto leo comentarios, porque siempre voy a la parte de los comentarios, y veo que otras personas dicen, no, pero es que el niño lo buscó, o la niña lo buscó, la niña o el niño se le metió. Son los mismos argumentos con las mujeres, ¿no? La violé porque salió a la calle en la noche, o la violé porque llevaba una falda. O sea, siempre acusando al inocente, a la víctima de haber sido. Al que está en condiciones de vulnerabilidad. Habría que recalcarle a la gente que los curas, los sacerdotes son ciudadanos. Exacto. Con obligaciones y con derechos, y son imputables ante la ley. Sí, yo hago ese llamado a toda la población desde nuestra convicción como cristianos, porque también hay que reconocer eso, ¿no? Yo creo que desde la cristiandad, porque nos llamamos cristianos todos y todas, son pocas las personas que dicen ser ateas, pero que estas personas ateas también tienen sus propias convicciones de vida y sus propias convicciones de espiritualidad, todos somos del cuidado hacia los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que alguien que se dice ser cristiano o cristiana esté defendiendo a un violador, a un acosador, a un agresor, ¿no? Entonces yo llamaría a la ciudadanía que nos pongamos la mano en el corazón, en la conciencia, y que realmente recordemos esas palabras que dijo: amémonos los unos con los otros, que yo siempre he metido en el marco del 11º mandamiento, ¿no? Amémonos. No dijo juzga a la víctima, no dijo critica, no dijo odia, no dijo genera odio hacia el otro o la otra, no dijo que nos amáramos. Entonces yo creo que ahí es donde debemos de ser coherentes, coherentes con toda la humanidad y coherentes con nuestra espiritualidad y con la fe que también creemos y profesamos. Pero vemos a muchos que desde sus aspectos y desde sus creencias religiosas infunden odio, muchísimo odio. Entonces yo digo, me recuerdo mucho porque yo leo la Biblia de vez en cuando y digo... y entonces, ¿dónde quedó aquello de que si no ves a tu hermano, si no le haces el bien a tu hermano, que lo ves, que está ahí, que es palpable,
¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no lo ves? Creo que debemos cuestionarnos eso desde donde estemos y desde las diferentes religiones y fe que profesemos, ¿no? Creo que es un llamado también, porque todo esto tiene que ver con los derechos humanos. Sí. Sí. Muy bien. No, qué tema. Estoy así pensando en tantas cosas que preguntarte, pero Noel, entonces, derechos sexuales, tenemos derecho a gozar desde donde estemos de nuestra sexualidad. Por supuesto. Ya hablamos un poquito de violencias y de todo esto que generan las cosas terribles en este mundo. Sí. Por el otro lado, la belleza de la sexualidad. Vamos a gozarla. Sí, la sexualidad es muy linda y no es solo el hecho de ir y tener relaciones sexocoitales, ¿no? Ajá. Sino que es cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, Sí. Cómo queremos vernos con nosotros mismos y hacia los demás. Todo eso es parte de nuestra sexualidad. Y yo siempre digo, bueno, hay que tener en cuenta de dos cosas diferentes. Sexualidad no es lo mismo que relaciones sexocoitales. Hay que separarlas. Ajá. Sino para hablarlo, porque la sexualidad es más grande, tiene que ver con el amor propio, que es autoestima, tiene que ver con el hecho de entrelazar una cosa con el otro, lo que llamaríamos en este sentir el amor hacia el otro o los demás. Hay diferentes olones de la sexualidad y que los podemos poner en práctica y los podemos gozar. El mismo hecho de nuestra salud es parte de gozar y de vivir nuestra sexualidad. Sí, lo que decías ahorita, las relaciones sexocoitales, la penetración, es solamente algo que interviene en nuestra sexualidad, pero puede o no puede estar para vivir una sexualidad, o sea, no es necesario. Exacto, sí. Sí, mira, que es importante en este tema porque luego hablamos del placer sexual, ¿no? Y cuando escuchamos del otro lado, quizás de la radio, de la cámara de Facebook Live, muchas veces cuando decimos placer sexual, lo relacionamos inmediatamente que al hecho de las relaciones sexocoital, ¿no? De la penetración. Penetración y orgasmo. Exacto, y orgasmo. Pero no, sabes que yo aprendía y conocía con una persona de Guatemala, una mujer originaria, y decía ella, mi mayor placer de mi vida, tengo que decirlo acá en público, no ha sido el sexo coital, decía ella. Para mí ha sido cuando me gradué, me titulé, ese día que pasé al podio y me dieron mi título, ese día ha sido el día más placentero de mi vida. Sí. Y dice, ¿cuántos años las mujeres hemos tenido que vivir en la opresión y nos han oprimido nuestro derecho al placer, a la educación? Sí. Porque pasa por ahí, ¿no? ¿Qué placer te da cuando tú estudias una carrera que te gusta, que te llama, te apasiona, ¿no? Y qué frustrante es, como ha pasado en muchos casos, que los papás te obligan a sacar una carrera y llegas el día de tu titulación y llegas con que, ay, ya por fin se acabó esto. Sí, ya al fin. Sí. Entonces, hasta eso, estamos hablando de lo que te da placer y de lo que te quita ese placer, ¿no? Sí. Y entonces es en ese marco del que tenemos que hablar también, el placer sexual, ¿no? Porque pasa por todo nuestro cuerpo. Sí, y pero informado, como comentabas al principio. Exacto. De otra manera no trae buenos resultados. Llegan embarazos, llegan enfermedades, o llega que te parten el corazón de pedazos, ¿no? Entonces, tenemos mucho que hablar en realidad sobre el tema del amor romántico, que tenemos que desaprender muchísimo sobre el amor romántico. Y ahí es donde a veces pensamos, vamos a meter un poquito el tema, es donde pensamos que la otra persona es mi media mitad, o mi media naranja, mi media manzana, o la media mandarina, ¿no? Pero ahí es cuando creo que hay que fortalecer muchísimo la autoestima. Hay que entender que nosotros somos seres humanos completos y completas. Hombres y mujeres somos seres humanos
completos. No, hay cosas que nos hace complementar, por ejemplo, compartir una película, ir al cine, disfrutar con alguien que es nuestra pareja en ese momento dado de la vida, pero también hay que tener claro que si no funcionó, que si ya están habiendo violaciones, ya la cosa no va bien, pues lo mejor, por amor propio, yo siempre digo por amor propio, es retirarse. Alejarse, sí. Y es que la sexualidad no tiene nada que ver con el amor. No sé por qué insistimos en juntarlo, ¿no? Cuando hay amor, pues lógicamente te va a llevar a la sexualidad, pero cuando hay sexualidad no necesariamente te tiene que llevar al amor. Esto que le dicen a las mujeres que hasta que te cases, ¿no? No puedes tener relaciones, pero ¿por qué tener que esperar a enamorarte? Es válido que una mujer o un hombre tengan una pareja sexual sin comprometer al amor ni nada de esto, ¿no? Sí, es válido. Actualmente hay muchas personas que, bueno, habrás escuchado que hay relaciones abiertas, por así decirlo, donde la persona dice, no, ¿por qué le vamos a poner nombre, no? ¿Por qué le vamos a decir que somos novios, que somos esto o lo otro? No tienen nada que ver, ¿no? Pero creo que hemos vivido desde patrones culturales que nos dicen, bueno, si usted tiene novia es porque al final va a llegar al matrimonio, ¿no? Entonces, son tantas cosas que tenemos que hablar. Yo creo que vamos a hacer un programa para hablar sobre el noviazgo. El noviazgo y el amor, romántico, por favor, porque ¿qué crees? Que ya se nos acabó el programa, Noel. O sea, no fue nada. Por favor, Lalo, regálanos unas 2 horas más. Te comprometo a que vuelvas a venir y hablamos del noviazgo y todo esto. Sí. Sí, por supuesto. Solo quiero cerrar con una cosa, y es que, bueno, para eliminar la violencia contra las niñas y las mujeres, hablar en el marco del 25 de noviembre que recién ha pasado, es importante que los estados y la ciudadanía garanticen los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Entonces, esto tiene que ver con que hay leyes, existen normativas, hay protocolos de atención y prevención de la violencia contra las mujeres, pero tenemos que llevar a la práctica esos protocolos, ¿no? Sí. Creo que hay que rescatar la humanidad y la tenemos que rescatar, y es un reto de todos y todas, no solo del Estado, sino que también de la ciudadanía, porque los que acusamos y violentamos a las mujeres que son víctimas de violencia sexual y que son obligadas a continuar con un embarazo que no desean, producto de esa violencia sexual, somos nosotras y nosotros muchas veces. La ciudadanía que nos está escuchando, a veces nos hemos puesto en ese papel de juzgadores. Y violentamos doblemente a la persona. Entonces, ese es el llamado que yo haría, ¿no? Totalmente. Pasemos del discurso a la práctica. Por favor, escúchenlo. Unas a otras y otros a otros. Amémonos, y son cambios necesarios, urgentes e impostergables ya. Para mañana los queremos aquí. Muchas gracias. 1000 gracias, y vas a regresar con nosotros. Por supuesto, gracias a ustedes. Amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la otra semana, y ahorita me voy a quedar platicando con él. Adiós. Ay, no, es que nunca nos